técnico, la siguiente persona se eliminará de la reunión. No, no lo elimine. Tuvimos un problema ahí. Estaba tratando de entrar Martín, pero sale que lo eliminó el problema técnico. Y así se vuelve a conectar. Esperemos que no pase de nuevo. Entonces hoy día vamos a ver dos autores importantes que son Descartes y Locke. ¿Quiénes son estos señores? Son dos referentes importantísimos cuando uno habla de conocimiento dentro de la filosofía. La metafísica, que era lo que habíamos visto antes con Aristóteles y Platón, ¿no es cierto?, como pilares fundamentales para entender la realidad, deviene también o genera, ¿no es cierto?, otro problema, es cómo yo conozco esta realidad. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, aparecen estos dos autores. ¿Quiénes son estos dos autores? Descartes es un francés, ¿no es cierto?, de 1596 a 1650, que postula una teoría que tiene como nombre racionalismo. Y Locke es un inglés del 1632, ¿no es cierto?, casi 100 años después que Descartes, al 1704, que postula una teoría que se denomina empirismo. Descartes, ¿no es cierto?, escribió dos obras importantes que son el discurso del método y las meditaciones metafísicas, y John Locke es conocido como ser el padre del liberalismo político, muy importante, ¿no es cierto?, porque fue pionero, ideas pioneras de la Revolución Francesa, por ejemplo, pero también se caracterizó por preocuparse del conocimiento, de cómo se genera el conocimiento, y ahí el texto más importante que tiene se llama Ensayo sobre el entendimiento humano. Esos son los dos autores. ¿Qué dice cada uno? Vamos a retroceder un poquito. El racionalismo, como bien señala la palabra, apela a que el conocimiento parte desde la razón. Todo conocimiento del conocimiento en sí parte desde la razón. En cambio, Locke, con la palabra que designa su teoría, que es empirismo, significa que la experiencia parte de la, que el conocimiento parte de la experiencia. Empereia, que es la palabra griega de donde viene empirismo, significaba experiencia. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Para Descartes son los contenidos mentales del yo, es decir, la razón, ¿no es cierto? Y existen tres tipos de contenidos mentales. Las ideas innatas, que son impresas en la mente, las adventicias, que provienen de la experiencia, y las facticias, que son producto de nuestra imaginación. Ahí cada una, ¿no es cierto?, de esos tipos de ideas o de contenidos mentales son propios del conocimiento, ¿no es cierto?, racional, exceptuando las adventicias, ¿no es cierto?, que vienen de la experiencia. Pero, por ejemplo, las ideas innatas, y con innatismo queremos decir las ideas que no provienen de la experiencia ni de la imaginación, sino que vienen conmigo así como por una especie de nacimiento conmigo, que yo las traigo desde antes, son propias de la razón. Ese es el conocimiento propio de la razón. Locke, por otra parte, dice que todo conocimiento procede de la experiencia. Y así existen ideas que son simples y las que son complejas. Dentro de las ideas simples, ¿no es cierto?, podemos distinguir ideas de reflexión e ideas de sensación. Dentro de las ideas complejas, ¿no es cierto?, ideas de modo, de relación, de sustancia, que son, ¿no es cierto?, en gran medida como ideas un poco respecto a las otras, como que las primeras son pilares para entender las otras. Vamos a explicar un poquito a Locke. Ideas simples es cuando yo, por ejemplo, tengo una idea respecto a la experiencia de calor. Me quemo una primera vez, ¿no es cierto? Y ya tengo esa experiencia de que el calor genera posibilidad de quemarme. Las ideas complejas es cuando yo uno dos ideas simples y voy generando, ¿no es cierto?, un conocimiento un poquito más estructurado. Denme un segundo que se conecta alguien más. Entonces, para Locke, ¿no es cierto?, están estas ideas simples, y que parten de una experiencia pequeña, complejas, cuando hay dos ideas simples ya concatenadas, y también ideas de reflexión, que es cuando yo reflexiono respecto a una experiencia dada.
o ideas de sensación, que es, por ejemplo, cuando yo tengo una sensación respecto a algo y eso me genera una reflexión. Tengo una sensación respecto al calor, que puede ser grata, desagradable, y hago una reflexión más elevada, pero siempre parte, todo conocimiento siempre va a partir de una experiencia previamente dada. Para Locke, por ejemplo, el conocimiento es como tabula rasa, lo determina él, que es como, a ver, les pongo el caso como una hoja en blanco. Eso significa tabula rasa, hoja en blanco. Yo cuando nazco, nazco así, como una hojita en blanco. Y en la medida que voy teniendo experiencias, simples, complejas, ¿no es cierto? Voy asociando, voy reflexionando sobre esas ideas que voy teniendo, esto se va rayando y se va constituyendo diferentes conocimientos respecto a las diferentes experiencias que he tenido. En cambio, Descartes no habla de una tabula rasa. Para Descartes esto no existe. Primero existen ideas innatas, que son las que uno viene de nacimiento. Vamos a ir viendo primero. ¿Cómo se construye el conocimiento con Descartes y con Locke? ¿Qué es lo que hace Descartes? Pretende crear un método universal basado en la razón. ¿Por qué? Porque él dice que la experiencia no es confiable. Y ahí pone varios ejemplos en algunos textos, ¿no es cierto? Especialmente en la meditación en metafísica, donde muestra cómo la experiencia no se engaña. El más usual, ¿no es cierto?, es cuando uno tiene una ramita y va corriendo como un riachuelo, un agua, ¿no es cierto? Y yo meto la ramita y la ramita se ve como distorsionada, como chueca. O por ejemplo, cuando yo voy manejando y al horizonte veo como el camino, como si tuviera agua, como que se ve borroso. Eso señala Descartes, esas experiencias a Descartes le hacen generar desconfianza y por ende dice que no nos podemos fiar para construir un conocimiento verdadero de la experiencia, porque esta puede ser engañosa y en cada persona puede ser diferente. Entonces, él propone un método, ¿no es cierto?, que es la duda metódica, que consiste en dudar de todas las experiencias hasta llegar a un conocimiento fiable. Luego de dudar de muchas cosas de la experiencia, Descartes cae, ¿no es cierto?, en que está dudando. Si está dudando es porque está pensando. Y así el pensamiento se construye, ¿no es cierto?, para él, la razón como la primera base del conocimiento. En la medida que pienso es porque estoy existiendo, luego eso es un conocimiento o algo que no puedo entrar a dudar. Para Locke es más, es completamente opuesto, dice que percibimos la realidad a través de la experiencia. Y esto no es cierto, las experiencias nos permiten dar reflexiones y sensaciones. Ahí, como les explicaba recién, aparece lo que son las ideas innatas, que no provienen ni de las experiencias ni de la imaginación, sino que vienen desde nuestro nacimiento. Descartes cree en las ideas innatas y las estipula como innegables y seguras. Dentro de las ideas innatas está, por ejemplo, la idea de Dios, dice Descartes, que es una idea tan grande que uno no la puede concebir a través de la experiencia, por ejemplo. En cambio, Locke niega las ideas de innata y para él, como les decía recién, la mente es un papel en blanco que se va llenando en la medida que uno va teniendo experiencia. ¿Cuáles son los criterios de verdad? Los criterios de verdad para Descartes están en la razón. Ay, me equivoqué ahí en el autor. Eso es para Locke. Lo vamos a corregir de ahí el PPT, lo voy a subir de nuevo corregido. Ahí, donde dice abajo Hume, dice Locke. Esta corresponde, ¿no es cierto?, a lo que puede ser demostrado empíricamente. Para Locke, la verdad siempre va a tener que ser algo empírico, algo que sea demostrado o que parta desde una experiencia, ¿no es cierto?, demostrable. ¿Se acuerdan que habíamos visto con Aristóteles el concepto de sustancia? Acá aparecen estos autores también y ellos la postulan, ¿no es cierto?, o la forma de concebirla de diferentes maneras. Para Descartes, es aquello que no necesita de nada ni de nadie para existir. Distingue tres tipos de sustancia. Sustancia pensante, que es el yo, sustancia infinita, que es Dios, y sustancia extensa, que puede ser cualquier cosa, por eso dice cuerpos materiales. Es real, objetiva y cognoscible, es decir, se puede conocer. Después dice Locke que es una idea compleja que imaginamos o suponemos como soporte de ideas simples. Es decir, si hablamos de ideas complejas es porque aunamos, ¿no es cierto?, diferentes ideas, reflexionamos sobre ellas
pero la ponemos como soporte. No podemos demostrar su existencia empíricamente. Dicen los que no puede hablar de sustancia como algo que pueda ser comprobado empíricamente. Para Descartes, y tal vez a ustedes les suene un poquito más, la matemática es el referente de la experiencia de conocimiento real, el conocimiento verdadero. En cambio, para Locke, ¿no es cierto? La matemática vendría a ser así como una idea de reflexión, una idea más compleja, en la cual yo auno, a partir de diferentes experiencias, ciertos conceptos ya más abstractos. Y la tarea consistía en que ustedes podían realizar un ejemplo de ideas innatas y un ejemplo de idea empírica. ¿A quién se le ocurre algo acá, de los que están presentes? ¿Se entendió? Vamos a cortar la grabación para que podamos realizar eh, preguntas u otras cosas. ¿Se entendió? ¿Pregunta, chiquillo?